12 y unos minutitos. Estamos acá en Res de Bienestar, desde Punto Cero, como siempre, como todos los viernes, acompañándolos con este día de mucho calor, pero haciendo el aguante. Gracias, Diego, gracias, Nahuel, ahí en la operación técnica. Gracias, Punto Cero, como siempre, este hermoso espacio que nos brindan. Hoy un programa súper interesante con muchos temas, con muchos profesionales que nos acompañan desde la revista, desde la radio, todos profesionales que tienen que ver con la salud y la calidad de vida. Teníamos algunos temas, algunos están, otros por algunos inconvenientes no, pero vamos a hacer todo lo posible. Y la primera entrevistada de lujo total, amiga de la casa, tiene un tema súper interesante que nunca se ha hablado en la radio, tampoco en la revista. Y creo que a más de uno le va a interesar, va a decir, uy, yo, o va a decir, conozco a alguien que, así que puede escuchar, puede compartir y demás. Es la señora, no sé cómo nombrarla por ahí, la doctora en psiquiatría, y me gustó más, Natalia Lamónico. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Muy ¿Cómo va todo por ahí? bien, muy bien, con calor. ¿Vos cómo estás? Igual, con calor. Ahora agradezco que tengo el aire acá. Son esas Espectacular. pequeñas cosas, viste, que uno no las agradece hasta que Hasta que te te das cuenta. faltan. Cuando no anda, decís, al aire era algo importante. Tenía que valorarlo más. Exactamente, así con todo, ¿eh? Cuando te falta algo y te duele algo, decís, qué importante era la pierna, el brazo y demás, ¿no? Eso pasa. Sí. Exactamente. Bueno, Nati, ¿todo bien? Todo bien, Me alegro sí. mucho. Bueno, hemos hecho una nota que salió, si no me equivoco, esta semana, ayer o antes de ayer, sobre tiroides y salud mental. Y me encanta a mí el tema porque no se ha hablado mucho, nunca te diría, en la radio y en la revista. Y creo que tiene mucha influencia la salud mental en la tiroides. ¿Y quién no ha sufrido, sufre o tiene algún conocido que tiene la cuestión de tiroides? Así que te paso el mando y vamos preguntando y vamos charlando sobre el tema. Dale, genial. Bueno, sí, a mí me pareció muy interesante escribir sobre esto y traerlo también a la radio, que lo hemos charlado fuera de este espacio, porque muchas veces considero que la tiroides es una glándula que está que no se le da bola, que es Sí. como que queda ahí, es tan chiquitita incluso Ujú. anatómicamente, que es como que no le damos mucha importancia, y es una glándula que es súper importante Sí. para orientar un poco. Algo que me parece que está bueno, que no es a modo corrección, sino para que aprendamos todos, como charlamos siempre, que es esto de cuando la gente dice tengo tiroides. Siempre recordar que todos tenemos Todos tiroides, tenemos. que lo que nos puede pasar es que esté en menos funcionamiento o en más, es decir, que esté Bien, hipofuncionante o hiperfuncionante, y de ahí bien. los cuadros patológicos de hipotiroidismo o hipertiroidismo. De nuevo, no es a modo maestra ciruela, pero es No, para que entiendan. Sí. y para Súper que claro. aprendamos también a dirigirnos a los síntomas que tenemos, que aprendamos, que también para eso está este espacio, ¿no es cierto? Bien, Para que sí. aprendamos todos. Perfecto. La glándula tiroides es una glandulita chiquita que tiene forma de mariposa, que se encuentra acá, adelante de la garganta, para que Sí, aprendan a ubicarla, y está relacionada con lo que es el metabolismo del cuerpo. O bien. sea, así tan chiquitita como es la encargada de la división celular, el metabolismo, el tránsito intestinal, la parte cognitiva, es decir, memoria y atención, todo lo que signifique el metabolismo de las células, el crecimiento celular, de los tejidos, es súper Es importante. impresionante el trabajo que hace. Exacto, sí. Y nosotros la desestimamos, pobre No la tiroides. tenemos en cuenta. Vale. La glándula tiroides produce principalmente dos hormonas que las conocemos como T3 y T4. El nombre largo es triodotironina y la tiroxina, ¿sí? Ujú. En realidad es la tiroxina, que después pierde un yodo y se convierte en la T3, que es la que actúa en los tejidos. Esa es la que va a actuar. Esa es la que nos hacen en los laboratorios. Dicen, ¿cómo te dio la T3, T4? Esa es la que uno entiende Exacto. vulgarmente en el análisis de sangre. Exacto. Y en el laboratorio siempre nos piden también otra que se llama TSH, que es la Ajá, que está en el sí. cerebro. Siempre acordémonos, Bien. esto es más de endocrinología, pero está bueno para que lo Sí, sepamos, sí. que todas las hormonas tienen como a su mamá, por así decirlo, en el cerebro, y tienen las hormonas que van a actuar en la glándula periférica. ¿Sí? Entonces TSH está en el cerebro, T3, T4 en la tiroides, y esas que produce la tiroides le avisan a la del cerebro
si tiene que dejar de producir o no. Eso se llama feedback negativo o positivo. Es una forma de regularse que tienen los ejes endocrinológicos. Bien. Obviamente, un especialista en endocrino lo va a saber explicar mejor, pero como para que lo entendamos. Perfecto, sí. Cuando hablamos de hipotiroidismo, estamos hablando de una hipofunción de esta glándula. Y cuando hablamos de hipertiroidismo, de un exceso en la actividad de esta glándula. Las causas más frecuentes son dos enfermedades autoinmunes, que por un lado tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que genera hipotiroidismo, y la enfermedad de Graves, que genera el hipertiroidismo. Entonces es muy frecuente que si nos diagnostican un hipotiroidismo, probablemente nos pidan anticuerpos y nos digan, tenés tiroiditis de Hashimoto. Es como la causa de base que genera ese hipotiroidismo. Nati, perdóname, la hiper es más común que la hipo, ¿no? Es más frecuente el hipotiroidismo. Por lo general es más frecuente el hipo. El hipo, al revés. El hipotiroidismo es mucho más frecuente. Eso sí, que el hipo. ¿Y se puede pasar de una a otra? Te lo digo por experiencia familiar. Sí, porque acuérdense que la causa más frecuente son estas dos patologías autoinmunes. Claro. Pero en realidad la glándula tiroides se puede ver afectada por un montón de cosas. Ejemplos. El estrés sostenido en el tiempo, que ahora lo vamos a explicar. El estrés es el top 10 de todo. Sí. Eventos estresantes de manera aguda, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser de impacto negativo. Una situación muy estresante, ejemplo, un embarazo, puede despertar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. También hay que tener en cuenta los tóxicos, y acá entran algunos fármacos de venta legal, como por ejemplo algunos fármacos que se usan para patologías cardiológicas, ¿sí? Que también pueden causar alteración en la tiroides. Y acá también entran, y esto me parece fundamental para que estamos charlando de lo que es la psicoeducación, todo lo que tiene que ver con el consumo de anfetaminas y todo lo que tiene que ver, que hay que prestar mucha atención, con los famosos preparados mágicos para adelgazar. Bien. Es muy frecuente que no sepamos que tiene eso y que a veces tengan derivados de anfetaminas. Perfecto. Y eso tiene un impacto directo, porque en realidad lo que generan es que aumente el metabolismo y de ahí esto del descenso de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado con y esto. Deriva una desregulación total y después terminas cayendo. Exactamente. Como síntomas generales, el hipotiroidismo, si estamos diciendo que la tiroides va a regular el metabolismo del cuerpo y todo está en menos, va a estar todo en menos. Entonces, ¿qué es lo característico? Mucho cansancio, fatiga, desgano, dificultad en la memoria y en la concentración, caída del pelo, uñas quebradizas, piel seca, el tránsito intestinal va a haber más dificultad, entonces va a haber constipación o estreñimiento, que es el nombre técnico. ¿Sí? Y en el hipertiroidismo, si lo que hay es un exceso de hormona tiroidea, va a estar todo acelerado. Entonces, ¿qué va a haber? Disminución rápida de peso sin que justifique, bueno, es que estoy comiendo menos o estoy haciendo más ejercicio. Es como que comes y la comida te pasa, no llega, seguís. Se metaboliza más rápido. Exacto. Vamos a tener irritabilidad, nerviosismo, taquicardia, insomnio. Hay un síntoma que es muy característico que se llama exoftalmo, que son los ojos como para afuera, como si fuesen parecido a los ojitos del sapo. Pobre sapo, que lo tomamos de ejemplo. No, pero se entiende, sí. Que son los ojitos para afuera, ¿sí? Entonces, esto está bueno como para registrar mis síntomas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud mental, si uno lo piensa, dice, esperá, el hipotiroidismo es muy parecido al cuadro de depresión y el hipertiroidismo es muy parecido al cuadro de ansiedad. Sí. Entonces, nosotros profesionales, fundamental, en primer entrevista y consulta que tenemos con nuestros pacientes, un laboratorio general. Sí. Para descartar un hipo o un hipertiroidismo. Sí. Pues, como médicos generales, estaría buenísimo que en ese laboratorio que nos hacemos anual o que todos deberíamos hacerlos anual, anexar un perfil hormonal, porque es una glándula que fluctúa, como dijimos, se impacta por un montón de cuestiones. Entonces puede aparecer, yo venía re bien y de golpe tengo un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. Por eso que yo me haga un laboratorio que me dé bien no implica que en un año no pueda cambiar, o no sé, o en 6 meses 9. Exactamente, que ahora les explico de nuevo en palabras que se entiendan, pero por qué puede pasar eso.
Perfecto. Sí. Y otra cosa fundamental es entender que si yo ya tengo un diagnóstico de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, que es súper importante los controles que tengo que tener. No es, bueno, yo ya soy hipotiroidea, me dieron la levotiroxina Y ya está. y estoy así desde los 15 años. No. No, bueno, hay que ir haciendo los controles y evaluando, ¿sí? Porque muchas veces lo Porque que va, sucede, va mutando, sí, te cambia la dosis también, sí, es claro, difícil es que muchas encontrar. veces, y esto es lo que contabas vos antes, Sí, yo soy hipotiroidea, tomo una dosis de levotiroxina, hay algo ahí que se regula y por ahí la levotiroxina que estoy tomando ahora es más, entonces me voy al polo hipertiroideo. claro. Y yo, hipotiroidea, digo, che, los síntomas más frecuentes eran la intolerancia al frío, que aumento de peso, que tengo constipación y de golpe estoy irritable, con insomnio, con taquicardia. ¿Qué me está pasando? Lo primero, consulta con endocrinología, laboratorio, y por ahí veo que estoy tomando levotiroxina además, porque ese laboratorio sale algo alterado y tenía que ver con eso. Por eso es tan importante. ¿Sí? ¿Es para toda la vida, Nati? Eso también es algo que se sigue estudiando y acá hay algo que a mí me parece muy interesante. Los médicos le dicen a los pacientes, y a mí no me gusta esto de, viste, el rótulo para toda la vida, porque más allá de que lo sea o no, y está muy bueno que digas, lo están estudiando, porque al menos dejás el margen de no te quedes con él para toda la vida. No sé, es por ahora, viste, pero te vas y decís pastillita para toda la vida, ¿no? Pero te vas y te dicen, sí, lo vas a tener que tomar de por vida. Sí, hay algo ahí que... Juega en la salud mental también eso, juega en las emociones también. Sí, y este es un pensamiento que por lo menos es bastante personal y si hay algún médico o médica que me esté escuchando, también abro el espacio a que lo podamos conversar porque yo considero que nuestra formación, por lo menos de lo que es la medicina occidental, es bastante cerrada en ese aspecto y bastante de el resolver con el fármaco y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo preventivo, con los hábitos y con esto de no solamente medicar y regular ciertas cosas, sino el resto que podemos hacer. La realidad es que hay algo que se llama epigenética, que es la capacidad del ambiente de modificar, en realidad no modifica genes, lo que modifica son las histonas, que son como el corset, que adentro tienen todo el material genético, y se abre o se cierra, entonces genera que lo que estaba en esos genes aparezca o no, se despierte o quede dormidito, digamos. Sí. Y se estudió que el estrés sostenido en el tiempo genera alteraciones en muchas patologías que estaban dormidas y de golpe se despiertan. ¿Sí? Por eso es fundamental la gestión de la ansiedad, porque la realidad es que vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos bajo ansiedad porque saliste a la calle y te tocaron bocinazo, te insultaron, vas al supermercado, aumentó todo, no llegas a fin de mes. Bueno, sí, la vorágine diaria, el ritmo que llevamos no te permite, el ritmo que llevamos no te permite relajar, no te permite descansar, no te permite comer a los ritmos que el organismo necesita. Entonces, si hablamos de tiroides, hablamos de equilibrio, hablamos de regulación, en el día a día, cuán regulado y cuán equilibrado estamos. Y la verdad que tener pastilla para regular una cosa, pastilla para regular otra, pastilla para regular... Bueno, es como que tampoco es la idea, salvo que se necesita, obviamente. No es que somos en contra de las pastillas, pero digo, me parece por ese lado. Pero esto de que te digan para toda la vida y que también te tiren, porque también lo sabemos, si vos me vas a decir ahora si es cierto o no, que creo que sí, es una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Estamos en lo cierto? La causa más frecuente es autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, pero hay otras causas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, como les decía anteriormente. Ah, bien. Lo que es fundamental para tener en cuenta es que, esto es un poquito técnico, lo hago cortito igual, pero para que lo entiendan. Sí. Todos tenemos, una enfermedad autoinmune significa que hay células de nuestro cuerpo que atacan a las propias células. Sí. Pero pará, ¿sabes por qué te decía esto? Ahora me explicas lo otro. Porque te dicen, yo digo, bueno, mi marido sufre esto. Entonces, y pasó de una a otra y estuvo con yo y pasamos, bueno, hace como 5 años, pero pasamos por todo ese tema de estar aislado y toda esa historia. Entonces, decían, es una enfermedad autoinmune y la endocrinóloga le decía, vos tenés una enfermedad, sabe que va a estar expuesto siempre y más predispuesto a tener otra autoinmune. Entonces yo no sé si es autoinmune, como vos decías, o puede haber otra causa. Entonces, lo que pasa es que acá hay varios temas, también. Por eso es bastante extenso. Lo relaciono con la salud mental, digo, porque yéndolo al tema que era salud mental, digo,
todo te genera como un poco de, digo, va a las emociones, bueno, una pastilla para toda la vida. Tengo esta enfermedad que estoy predispuesto a tener otra, digo, como que hay que como soltar también eso y vivir el presente, no sé cómo decirlo. Sí, en realidad ahí hay varios temas para tener en cuenta. Uno es esto de las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Todos tenemos autoanticuerpos. ¿Qué significa? Que todos tenemos células que, si llega a pasar algo en la división celular mientras crecemos y demás, atacan para que no se genere ninguna patología. Cuando estamos bajo situaciones de mucho estrés, de que el sistema inmunológico está todo el tiempo activándose, desactivándose, empieza a pasar que esos anticuerpos atacan células que no habían crecido mal, que estaban sanas. Entonces ahí es cuando aparece y se despierta la enfermedad autoinmune, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos periodos donde un hipotiroidismo se despierta recién, por ejemplo, como les decía antes, en el embarazo. Pero cuando ya nace el bebé, se regula la glándula y listo. Exacto. Y después hay personas que tienen una predisposición, que esto también es otro gran tema para charlar, que me parece que está buenísimo, que por lo general, cuando hay una enfermedad autoinmune, es muy probable que aparezca otra con el tiempo. Que eso no es algo de gravedad, pero es algo que charlarlo. Si vos lo charlas, es muy probable que el que es hipotiroideo tenga rosácea, por ejemplo. Ahí va. Es súper frecuente. O la persona que tenga rosácea tenga lupus, o que tenga hipotiroidismo y tenga lupus, ¿sí? O sea, a veces se relacionan. Con respecto a la salud mental, algo que es fundamental es entender que las hormonas tiroideas tienen un impacto directo en el cerebro, regulando a la serotonina, a la noradrenalina y a la dopamina. Entonces, como síntomas asociados, cuando hablemos de que unas van a generar en menos, va a bajar la disponibilidad de serotonina y de estos neurotransmisores. Y si están más, va a aumentar la disponibilidad de serotonina. Entonces eso, a nivel salud mental, nos va a generar síntomas. Es muy frecuente encontrarnos con personas hipotiroideas que por más que tomen la hormona sintética, tengan dificultad cognitiva, dificultad en la memoria. Entonces acá yo considero que hay 2 puntos para trabajar. Uno es la aceptación del cuadro y la exigencia, entonces entender, bueno, yo soy hipotiroidea, tengo un poco más de dificultad para concentrarme, necesito mis tiempos, no voy a leer igual de rápido que otra persona, voy a necesitar hacer pequeños descansos durante el día, porque esa exigencia va a generar que aumente más el cortisol y que se despiole más la glándula, dicho en criollo, ¿sí? Y por otro lado, tener en cuenta que teniendo una buena gestión de lo que es la ansiedad, yo puedo ayudar a regular esa tiroides. Eso es re importante. Por ahí arranqué con 75 de levotiroxina, pero empiezo a gestionar mejor mi ansiedad, a cuidar mi alimentación, y esto está buenísimo, porque después podemos ampliar el tema, a mis hábitos y todo lo que tiene que ver con los disruptores hormonales. Hay cosas con las que vivimos que bloquean estos ejes. Ejemplo, los microplásticos, los ftalatos que están en toda la cosmética, en los perfumes, en el desodorante de ambiente que pones en tu casa, en la lavandina. Entonces, estamos en un entorno en el que propenso a sí, no pueden actuar como tienen que actuar porque hay ciertas sustancias que reemplazan esa acción. Y para ir finalizando, me gustaría hacer una pequeña reflexión, que les parece, que es que en el caso del hipotiroidismo es más frecuente en mujeres. Hay un componente hereditario, hay un componente genético, y la ciencia, de nuevo, convoco a médicos y médicas que me estén escuchando a que compartamos también lo que pensamos, porque yo no tengo la razón de todo, sigo aprendiendo siempre, pero hay algo ahí de ¿por qué la mayoría de las mujeres son hipotiroideas? ¿Qué está pasando? Es una pregunta que yo hago, ¿no? Me vienen mil cosas, sí. Hay un componente hereditario y hay una cuestión de una hiperexigencia y una dificultad para como mujeres en la sociedad expresar lo que nos pasa, y todas esas emociones que quedan guardadas empiezan a despertar desde la epigenética enfermedades autoinmunes. ¿Por qué las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres? Y la carga y todo lo que sobre uno lleva por demás, y el cargar de más, sí, totalmente. Y nos ponemos más filosóficas, si quieren. La glándula tiroides está acá. ¿Qué es lo que no estamos pudiendo decir? Que empieza a expresarse anatómicamente en ese lugar, ¿no? Total.
Hay mucho para decir, mucho para decir. Nati, brillante como siempre, súper explicativo, me parece que es un tema que hay mucho más para hablar. Parece como que, bueno, nada, y es algo que le puede pasar a cualquier edad, ¿no es cierto? Eso no lo dijimos. Exactamente, sí, a Hay cualquier edad. niños Lo más con... frecuente es de aparición en la adolescencia. Es muy frecuente que mamá hipotiroidea, por lo general, las hijas mujeres, 12, 13, 14 años, empiezan con caída de pelo y demás, laboratorio hipotiroidea. Pero puede Perfecto. aparecer en cualquier edad, también es frecuente en hombres, es más frecuente en mujeres, pero también puede suceder en hombres. Antes que nada, me metí en cuestiones que son más endocrinológicas, si hay un endocrino o una endocrina Igual lo que explicaste quiera súper. conversar más del Sí, tema, sí, lo puede sí, sí, hacer. sí. Y después podemos retomar porque en lo personal y como hipotiroidea es un tema que me interpela y que me parece súper Bien, importante. bien. Bueno, ya nos vas a contar entonces vos cómo también lo sobrellevás, pero es un tema que de verdad a muchos o alguien conoce a alguien que, digo, no me parece que la tiroides es algo que, nada, es súper común y capaz que no se habla tanto, entonces me parece buenísimo poder contar, hablar del tema, hacerlo visible y esto, todo lo que conlleva. Tal cual. Así que, Y vale, y por último, y ya cierro, y el dale. registro de síntomas. Eso es fundamental. En el caso mío particular, perdón, con esto ya cierro, Sí, yo soy hipotiroidea y me pasó cuando estaba con los exámenes finales de la carrera, que uno está ahí entrando en sí, una, eh, taquicardia, extrasístoles a la noche, súper irritable, con insomnio, había empezado con el descenso de peso y lo primero, uy, me voy a hacer un laboratorio, porque esto, ¿qué está pasando? claro, Y me reajustaron la levotiroxina y automáticamente a la semana empezó a bajar la sintomatología. claro. Entonces el registro del síntoma es fundamental. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Nati, un placer como siempre, brillante, impresionante. No tengo más nada para decir. Tiroides y salud mental, una genia, doctora en psiquiatría, Natalia Lamónico. ¿Dónde te encuentra la gente, Nati? En Instagram, sic.lamónico, psiq.lamónico, que ahí también encuentran la nota para ampliar un poquito el tema si hay dudas o si no me escriben y lo charlamos. Exactamente, y seguiremos, porque el tema me gusta mucho, me parece más que interesante. Gracias Dale. y gracias por el A cambio de horario. ustedes, Estás a siempre a ustedes. disposición. Te Un quiero. abrazo Gracias. gigante, yo también. Hermoso fin de semana. Nos vemos prontito. Besitos. Gracias. Pequeño, seguimos con más programa.